hoy tenemos a un invitado muy especial. Definir tu paso por APIR con una palabra. Por APIR, pues, a mí me hizo muy feliz. O sea, era un curro extra, te daba un dinero extra que estaba muy bien, te motivaba, te aportaba, yo qué sé, un reto, una ilusión. Bueno, pues es lo que me llevo, ¿no? Como una experiencia docente que me ha calado muy hondo y que intento mantener a flote. O sea, había clases que te sentías que te estaban examinando a ti. Dando a sus 300 soldados espartanos frente a los 100.000 soldados de Jerjes, que dije yo, esto tengo que hacerlo. Pero sí, no, aquello eran de las cosas que hacían en la academia tan divertidas. Es psicológico que no trabajé con ningún psiquiatra. O sea, Uh-huh. y viceversa. Todos los gabinetes psiquiátricos tienen psicólogos en plantilla. Palabras, o sea, pues sería intensa, como hemos dicho antes, sería inquieta y sería perseverante, ¿no? Tenaz sería la palabra mejor. Muy buenas a todos. Estamos en vísperas de Navidades y sobre todo ya en nuestro 10º aniversario de APIR. Y qué mejor que celebrar ambas cosas con algo que era una tradición nuestra en APIR, en nuestros primeros orígenes, que eran esos fabulosos gin tonics con Gonzalo. Tenemos hoy con nosotros al doctor Gonzalo Ruiz Manrique de Lara, psiquiatra, superprofe de psicobiología y sobre todo súper conocido por nosotros por los gin tonics con Gonzalo. Hola Giro, feliz Navidad. Muchas gracias por invitarme aquí a celebrar con vosotros, ¿no? Este 10º aniversario. Y nada, pues como era tradición con el gin tonic con Gonzalo. Mira, para esta ocasión he traído un gin tonic muy navideño, color rojo, rojo Papá Noel. Y si me permites, te sirvo una copa. Bueno, pues sí. Estamos en horario infantil, ¿no? Así que, niños, pondremos poquito. Esto es agua. Ya sabéis, un chorrito de esto y tónica de la normal. Como somos gente adulta y madura, ya no le echamos chuminadas al gin tonic. Ahora ya las cosas, sabores puros y veteranos. Como Winston Churchill. Igualito. Pues mira que sencillo, Giro. Pues aquí que nos hemos tomado un copazo. Con esto... ¡Feliz Navidad, chicos! Está bueno, ¿eh? No está mal este agua con gas. Y además es digestivo. Sí, estas cosas siempre vienen bien, chicos. O sea, no lo hagáis en vuestras casas y sobre todo no lo hagáis el día antes del examen PIR. Pero bueno, cualquier día, pues hombre, siempre está bien un poquito de agua bicarbonatada. A ver, muchos os sorprenderéis que estemos haciendo esto y no entenderéis el por qué. Pero bueno, en los primeros tiempos de APIR había una cosa que era un café con Bea, luego había una cosa que era un respiro con Pablo. Suspiro con Pablo. Un respiro era, ¿no? Luego lo cambiamos a respiro. Y yo le dije un día a Giro, si hay todo eso, yo quiero un gin tonic con Gonzalo. Y salió como una broma y él me dijo, vale, ¿cuándo quieres hacerlo? Y entonces se institucionalizó. Y bueno, que sepáis que esto tiene muchas propiedades medicinales que explicábamos en estas clases tan maravillosas. Una hora nos pasamos hablando de las bondades medicinales del gin tonic y de todas aquellas cosas que podían pasar o no el día del examen y cómo había que ir preparado, ¿no? Yo creo que eso todavía se guarda en la filmoteca de APIR, tiene que estar por ahí guardado. Si alguno tiene dudas sobre qué debe comer el día del examen, ahí está todo explicado. Bueno, chicos, esperamos haberos amenizado un poquito estas Navidades, así que lo dicho, feliz Navidad, mucho ánimo y mucha suerte. Oye, dadlo todo, que ya lo tenéis a la vuelta de la esquina. ¡Feliz Navidad! ¿De tu vida? ¿Dónde te has metido en todo este tiempo? Bueno, pues la verdad es que ¿cuánto hace que dejé yo de dar clases en APIR? Y pues fue después de la pandemia, o sea que han sido Después de 4... dejar de pagarte. No sé. 3, 4... Fue al mismo tiempo, ¿no? Dejar de trabajar y dejar de cobrar suele ir de la mano. Pero bueno, la verdad es que sí, como 3 años ya, ¿no? Llevo fuera de la academia, pues esas cosas, ¿no? Que uno le van pasando cosas en la vida y va teniendo que priorizar cosas. Pero, jolín, pues desde el principio y hasta entonces estuvimos ahí muy metidos en la academia. Fue muy fuiste divertido. una de las piedras angulares de este proyecto que hoy en día es APIR. Así que nada, gracias por tenerte aquí y por celebrar con nosotros el 10º aniversario. Pues nada, como te digo, gracias a vosotros por invitar. Bueno, te voy a hacer unas preguntillas que me han preparado aquí pues el equipo de marketing, gente sabia, donde las haya. Y la primera pregunta sería, ¿recuerdas cómo llegaste a PIR? Lo recuerdo además mucho y lo he contado más de una vez. O sea, yo era A1 en aquella época, adjunto de primer año, recién acabado, llegué al Corcón, que estabas trabajando tú allí, mi primer contratillo.
Y como decía yo, allí no había residentes todavía, entonces digo, Giro me cogió como su becario. Y entre muchas de las cosas que me dio, me acuerdo, toma, tengo estos datos, escribe un artículo y lo publicamos, tal. Y un día me dijiste, Gonzalo, voy a montar una academia y te voy a poner a dar clase. Yo dije, sí, claro, pues vale. Y eso fue un día. Y fue como 2 años después o una cosa así que me dijo, Gonzalo, ya está montada la academia, este es el manual de psicobiología, tienes que buscarme ratas, lo necesito el lunes. Y esto era igual un viernes. Y dije, ¿en qué momento ha pasado esto? Y sí, y fue así todo precipitado y francamente, o sea, yo no daba un duro por aquello. Pero me alegro, oye, me alegro de que sí saliera. Bueno, ya ha salido muy bien. Los Bueno, números ahí lo dicen. salió y salió muy bien, estoy de acuerdo con ello. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en tu etapa en APIR? No sé, alguna imagen, alguna anécdota, alguna, no sé, emoción. Pues, jolín, fueron muchas cosas, ¿eh? O sea, sobre todo recuerdas lo de que tener que madrugar los sábados para ir a la clase lejano, eso de madrugar un sábado para coger un avión que te esperen en Valencia o en Tenerife y dices, jo, qué importante soy, ¿no? Como la empresa me paga los viajes. Te sientes así como importante. El avión no te espera, ¿eh? El avión no espera, De hay que hecho, llegar alguno puntual. seguro que perdiste. O sea, Aviones, he de decir que no perdí ninguno. Trenes, solo uno, ¿vale? Y hay gente que lo hizo peor todavía. Pero bueno, a veces pasa. Cuando uno tiene que trabajar los sábados por la mañana, a veces pasan estas cosas. Pero sí, o sea, recuerdo la época de APIR como muy intensa, ¿no? Como, oye, hay que hacer muchas cosas, está la gente, hay que contestar emails, hay que estar atentos. O sea, fue como todo muy, como muy movido, muy dinámico, muy presencial. O sea, fue pues al final que dabas X clases al año, que tampoco eran tantas, pero como que lo vivías todo con mucha intensidad. Quizá eso por eso salía bien al final, ¿no? Porque todo el mundo estaba ahí con toda esa intensidad. yo creo que esa palabra intensidad lo han dicho varias personas que han pasado por aquí, ¿no? Bueno. ¿Recuerdas algún momento complicado que viviste en APIR? Algún momento complicado. O sea, complicado era actualizar los manuales, complicado era revisar las preguntas. O sea, aquello era difícil a nivel técnico, porque, o sea, quieras que no, parece una tontería, ¿no? Pero es como esto, o sea, esta información que no está en nuestros manuales, ¿dónde está? Hay que buscarla, hay que meterla, cómo le damos la vuelta, hay que coordinar a la gente. Aquello era difícil. Pero bueno, complicado era cuando los alumnos te planteaban dudas o problemas y no eras capaz de resolverlo, ¿no? Eso sí que era complicado a otro nivel. Y bueno, pues te dabas cuenta, ¿no? De los fallos que teníamos también muchas veces, que había que luego dar la cara por ellos. Y bueno, afortunadamente, ¿no? Uno se disculpa, uno mejora, cuando le van diciendo las cosas se pone las pilas y lo resuelve, ¿no? Pero sí, a veces pasaban esas cosas. Si tuvieras que definir tu paso por APIR con una palabra, ¿cuál sería? Uf, una palabra es difícil, ¿no? Pero yo estoy muy contento. O sea, yo mi paso por APIR, o sea, a mí me hizo muy feliz. O sea, era un curro extra, te daba un dinero extra que estaba muy bien, te motivaba, te aportaba, yo qué sé, un reto, una ilusión, conocías gente, te movías, aportabas, ¿no? Generabas un valor en la gente, ¿no? Entonces todo eso sumado, al final era muy guay. Yo lo pasé muy bien. O sea, me pareció una experiencia muy guay, es la palabra. Guay. Guay. Muy bien. Muy boomer. ¿Eh? Sí, igual es una palabra un poco de modé, pero es la que me sale. Muy bien. ¿Qué ha cambiado más en tu vida desde entonces? O desde entonces ha cambiado todo. Sobre todo ya no trabajo los sábados. Eh, no sabría decirte. O sea, yo empecé a dar clases, me tuve que aprender un temario que no me sabía. Y luego, como decía yo antes tenía un grupo de teatro y pues, he cambiado los escenarios por las clases de APIR donde tengo mi show, ¿no? Yo tenía un monólogo preparado porque la clase, más allá de contar el conocimiento que tienen que recibir, hay que hacerlo atractivo. Joder, 6 horas de biología no lo aguanta nadie en su sano juicio. O sea, que yo había que darle una vuelta, había que convertirlo en otra cosa. Y sí, al final, o sea, APIR era al mismo tiempo un trabajo y un hobby. Y fue muy guay, ¿no? Eso ya lo he dicho. Pero bueno, que han cambiado ahora, pues claro, luego dejé la academia porque ya en un momento dado la vida te va llevando por otros derroteros y sigo con mi psiquiatría y sigo dando clases allá donde puedo, pero claro, ahora es a otro nivel, ¿no? Esas 6 horas continuas de clase no las he vuelto a repetir. Es cansado, es cansado. Solo aquellos que no hemos vivido sabemos de lo que hablamos. Bueno, y actualmente, ¿cómo es tu día a día profesionalmente hablando y qué parte de lo que viviste en APIR sigue contigo en tu día a día? Uh -huh.
Bueno, o sea, sigo siendo psiquiatra, que es el único trabajo que he tenido nunca, ¿no? Así formalmente hablando. Trabajo en una unidad de agudos, que es la parte de la psiquiatría que me gusta a mí, ¿no? Pues la psiquiatría más psiquiátrica. Luego tengo mi consulta privada, donde pues, hago cositas un poco más psicoterapéuticas y otro tipo de pacientes. Y he intentado cubrir mi vocación docente por otros lados, ¿no? La verdad es que eso a mí a piel me aportaba mucho a ese nivel, me gustaba mucho dar clase. Cuando he podido he dado clases en la universidad, ahora soy tutor de residentes, cuando puedo les doy formaciones ahí en mi propio hospital. Y bueno, pues es lo que me llevo, ¿no? Como una experiencia docente que me ha calado muy hondo y que intento mantener a flote. Muy bien. ¿Y algo que has echado o sigues echando de menos de tu día a día en APIR? Pues hombre, pues echo de menos eso, la interacción con los alumnos, bueno, pues desde que te mandaran preguntas, ¿no? Que siempre había que pelearse ahí por contestarlas, al dar la clase, interactuar con ellos. Joder, al final la clase interactiva y sobre todo yo recuerdo la clase online, eh, parece que no, ¿no? Pero al final la clase online es mucho más interactiva que la clase presencial. Primero porque los alumnos no se leían entre ellos, entonces no tenían miedo como a interrumpir o a quedar en ridículo. Y luego iban lanzando así sus comentarios, algunas eran preguntas, otras simplemente eran chascarrillos o cosas que venían a cuento más o menos, pero como muy activos, ¿no? Y recuerdo aquello como con mucha... O sea, le daba mucha vida a la clase. Era otra forma de docencia muy diferente a la que yo recuerdo haber vivido, por ejemplo, en la universidad o en la propia academia cuando yo estudié el MIR, pues todo aquello te daba mucha vida. Para mí era un reto, ¿eh? O sea, yo cuando daba clases, o sea, había clases que te sentías que te estaban examinando a ti. O sea, porque la gente tenía unas preguntas, vamos, súper complicadas, o sea, que las tenías que rebuscar y pensar. Había de todo, o sea, había preguntas que venían muy al caso y que respondías, ¿no? Y aclarabas pues, al que te preguntaba y a todos los demás que le venía muy bien aquello. Había algunas auténticas idas de olla, ¿no? Pero ¿en qué momento has pensado tú esto, ¿no? O sea, ¿cómo has llegado a esa duda? Si esto está muy lejos de lo que hemos hecho, o a veces eran como cosas de eso lo he dicho hace 5 minutos, ¿no? Tal. Luego también era gracioso, ¿no? Porque ves gente que se paraba ahí en las dudas y todo eso, sí, y luego gente decía, no, no, avanza, que esto no avanza, sino si tú no hagas caso a eso y tira para adelante, ¿no? Había mucha disparidad de opiniones. Pero sí, sí, lo de estar al quite de lo que los alumnos te pudieran plantear era un reto muchas veces. Mira, esta pregunta es muy buena. ¿Te volverías a disfrazar de Dumbledore de Harry Potter o de Iron Man? Joder, pues me he quedado con ganas de hacer más personajes. Eh, Pero cuéntale un poquito a la gente, porque la gente a lo mejor no sabe que tú te Pues esto disfrazabas es de que te lo estas diré. El otro cosas. día estaba de guardia yo con mis residentes y les estuve rescatando todas las fotos que tenía de aquellas cosas. Mira, esto que bien me lo pasaba yo. Y todo surgió, pues un año que me había dejado yo la barba muy larga. O sea, tenía un montón de barba y es como, joder, me parezco a Leónidas el de 300. Por la barba, no por nada más, ¿vale? No os penséis que lo tengo muy subido. Pero es decir, ¿qué hay? O sea, más motivador que Leónidas arengando a sus 300 soldados espartanos frente a los 100.000 soldados de Jerjes, que dije yo, esto tengo que hacerlo, ¿no? Y estuve a punto de no hacerlo, ¿eh? O sea, no digo, ya esto me da gilipollez, ¿no? Tal, pero luego dices, bueno, pues que yo qué sé, si no lo quieren publicar, que lo publiquen. Y entonces en mi casa cogí un palo de escoba y y una manta roja que tengo, y grabé un vídeo vestido de Leónidas arengando a los alumnos a darlo todo el día del examen. Y salió bien, a la gente le gustó, y entonces dije, joder, pues año me tengo que hacer otra cosa. Entonces ahí, pues que fue al año siguiente fue Dumbledore, ¿no? Que pues, seguía yo con la barba, lo que hice aquel año fue pintármela de blanco. Es verdad que esa imitación igual no fue tan afortunada, pero oye, una bata de seda que le cogí a mi padre que tenía ahí de tal, luego un bonete había sacado de no sé dónde, y también hicimos aquello. Al año siguiente fue Iron Man, si no me equivoco. Que, Tony oye, Stark, sí. cortarse la perilla de Tony Stark es súper complicado, ¿eh? O sea, tiene aquí un nivel de detalle, la cosa tremenda. Y me quedé con otra serie de personajes como William Wallace o Luke Skywalker, todos esos estaban ahí en el tintero, ¿no? Pero sí, 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 no, aquello eran de las cosas que hacían la academia tan divertida, Pues en sí. todas estas cosas que se salían del guión. Bueno, una pregunta un poquito más seria. ¿Cómo es la evolución de la psicología y de la psicología clínica en particular desde aquellos años en los que empezamos hasta el panorama actual? Toma, ya esta pregunta
Es para gente intelectual, como tú. Claro. Bueno, pues corría ya en los albores de la humanidad cuando el ser humano se preguntó por qué hacía las cosas y todo ha cambiado mucho. Te voy a decir otro día, mira, acabo de escribir un artículo que lo he escrito con ChatGPT, o sea que lo ha escrito él, yo solo le he dicho digo, correlacióname la física cuántica, la sociedad posmoderna y las nuevas psicoterapias. Y me ha hecho un artículo maravilloso que ahora tengo que ver si lo puedo publicar en algún lado. Jolín, pues el mundo ha cambiado mucho y hemos pasado de las psicoterapias de escuela única, como el psicoanálisis, el cognitivismo, el conductualismo, a todas estas terapias de tercera generación y luego estas terapias psicodinámicas. Y sobre todo ha cambiado, yo creo, que el acercamiento de la gente a la profesión de la psicología y de la salud mental, ¿no? Como dejando de ser un tabú a convertirse ahora cada vez más en un producto de consumo que a veces también es como, oye, eso estáis pasando de raya. Ir a terapia está muy bien, pero no es obligatorio para todos. Entonces, bueno, sí que creo que hay un giro en todo lo que es la salud mental que lo está convirtiendo en un hábito de consumo y por un lado bien, porque a la gente ya no le da miedo pasar por terapia o pasar por el psiquiatra, pero hay que tener cuidado de no banalizarlo. ¿Qué proyectos de futuro tienes y cómo encaja la salud mental en ellos? Pues hasta que me jubile, la salud mental está ahí en mi día a día, no, no tengo más. Pues mira, realmente ahora me pilla a mí una época también de mucho cambio. Se va a resolver la última oposición que se convocó aquí en Madrid y con un poco de suerte voy a coger una plaza en propiedad. Así que ahora estoy esperando a ver qué destino puedo elegir. Luego tengo yo mi consulta privada, que siempre he tenido un poquito de consulta, pero pues quiero montar algo un poquito más grande y darle un poquito más de continuidad. Y claro, pues yo pienso seguir dedicándome a esto de la salud mental para lo que me resta. Hasta que te jubiles. Yo no creo que me vaya a comprar ningún fondo, así que sí, yo tengo que seguir trabajando en esto. Gonzalo Ruiz Manrique de Lara SL. Nunca se sabe. Desde tu formación profesional, ¿consideras que el estereotipo habitual, cuál es consideras desde tu punto de vista, si hay un estereotipo habitual de los psicólogos frente a los psiquiatras? Puf, pues esto yo creo que son cosas más del pasado, ¿no? Lo que te decía, antes siempre se decía, ¿no? Que había esa pelea entre psicólogos y psiquiatras, ahora se va difuminando más. Los psiquiatras cada vez son menos psiquiatras, es una cosa que también estoy viendo, ¿no? En el sentido de cada vez son más, pues tienen que ver más, ¿no? Con estos abordajes psicológicos de la persona. Yo creo que eso se ha diluido bastante, ¿no? Ya no se ve tanta tensión entre una cosa y otra, que luego, por otro lado, creo que más correspondía a un mito y a una idea preconcebida que a una realidad. O sea, al final todos estamos ahí trabajando con las personas y por las personas. Yo siempre lo digo, no conozco ningún gabinete psicológico que no trabaje con ningún psiquiatra. O Uh-huh. sea, y viceversa. Todos los gabinetes psiquiátricos tienen psicólogos en plantilla. Bueno, yo al final creo que cuando las cosas están bien entendidas, o sea, hay cosas que mejoran con pastillas, hay cosas que mejoran con terapia, hay cosas que mejoran con las dos y hay cosas que no mejoran con ninguna. Y tienes que saber ver las cosas con la humildad de entender lo que estás haciendo y de ir a lo que a ti te compete, ¿no? No querer meterte en el campo de otros y sobre todo tampoco querer desprestigiar el campo de otros. Entonces, lo fundamental es saber qué es cada cosa. Bueno, mira, una pregunta navideña. Ahora que viene el año nuevo, ¿qué 3 deseos les pedirías a los Reyes Magos sobre la salud mental? Sobre la salud mental, pues que hubiera, que haya mucha salud mental. Que haya muchas plazas PIR. Que haya muchas plazas PIR. Joder, pues es verdad que hacen falta más, que sí. O sea, No, yo también lo creo. O sea, creo que hace falta mucho más psicólogos clínicos en la o seguridad sea, social. vivimos en un mundo en el que cada vez la gente demanda más y siempre faltan cosas, ¿no? Pero el decalaje, ese déficit de psicólogo clínico vía PIR, yo lo he visto manifiesto. Al final van aumentando las plazas, que eso da mucho gusto, pero que te aumenten las plazas de 6 en 6 cada año te da un poco de rabia también, ¿no? O sea, que le metan ahí un chute y a ver qué pasa, ¿no? No, yo también lo veo así. Pero bueno, pues oye, que la gente sea consciente de su salud mental, que la gente consulte por su salud mental y que por el camino todos crezcamos como personas. Si Apir fuera una persona, ¿cómo la describirías en 3 palabras? En 3 palabras, pues sería intensa, como hemos dicho antes, sería inquieta y sería perseverante, ¿no? Tenaz sería la palabra mejor, tenaz. ¿Cuál ha sido el momento más emocionante que has vivido en tu etapa en Apir?
Uf. Hombre, ese día que te dije, Giro, ¿por qué no un gin tonic con González? Me dijiste, vale, ese fue un gran momento. Pero no, o sea, yo sí que recuerdo, pues cuando algún alumno consigue plaza, ¿no? Alguien con el que has tenido un poco más de trato y te dice, oye, que ya tengo la plaza, ¿no? Y te lo agradece, jo, eso es como súper guay, ¿no? Decir que estás con... O sea, que ya no es que yo te haya dado una clase, ¿no? Es que Eres parte de tu compañero ahora. éxito te lo está agradeciendo, ¿no? Y entonces eso es muy guay. Y luego es verdad que ha habido momentos en los que también pues algún alumno o algún compañero te busca y te pregunta por cosas más personales, ¿no? O temas de, pues eso, de su propia salud mental o de algún allegado. Son cosas muy bonitas que ocurren de vez en cuando. Si tú pudieras ponerle una banda sonora a tu etapa en APIR, ¿qué canción sería? Bueno, he de decir que yo eso ya lo hice un vídeo con un iPhone que metimos unas fotos mías, fotos de la academia, del Señor de los Anillos y de los Vengadores, todo con música épica, y hacía un opening de mi clase, que no creo que todo el mundo lo encontrase lo gracioso, pero a mí me hacía muy feliz. Entonces yo a mi paso por Apir le pondría la banda sonora del Retorno del Rey, sin duda. Muy bien. ¿Qué te gustaría que la gente recordara de ti cuando piensen en tu paso por APIR? Pues mira, me gustaría que no me recordaran por la frase aquella de una ensalada no es comida, es guarnición. Que eso se subió un meme a internet. Es muy difícil que la gente no te recuerde por esa frase, ¿eh? Pero bueno, ha habido grandes momentos, ¿no? Sobre todo de momentos de comedia, ¿no? De decir grandes frases o grandes chistes. Pero bueno, o sea, lo que me encantaría es La que de la gente... papá y mamá, papá conocía a mamá y Bueno, también, esa también es muy esos mítica. eran cosas de esas que hacían que la clase fuera más amena, ¿vale? Eso hay que entenderlo. Como decía yo sé hablar perfectamente sin decir palabrotas, pero en clase las decía para captar la atención de la gente. Pero yo sobre todo agradezco eso, pues que la gente recuerde los nombres de los antidepresivos o de los efectos farmacológicos de las benzodiazepinas. Eso es lo que yo quiero que la gente recuerde, ¿no? Que la gente recuerde las cosas que han aprendido en clase. Y si luego pues recuerdan de, pues a mí me dio clase ese de ahí, pues también se agradece, ¿no? Pero me doy por satisfecho con que hayan aprendido. Muy bien. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más importante que te llevaste o te has llevado de APIR? Uf, pues la psicobiología para empezar, que no me la sabía de antes. Como decimos, el día que me dijiste vas a dar clase de esto, y yo, pues vaya mierda, no podía dar yo psicopatología, que es lo que me gusta, ¿no? Eso, te la Porque quedaste la tú, daba yo. que eras el jefe, claro. Digo, bueno, donde manda patrón no manda marinero. Y me tuve que aprender toda la psicobiología y te diré, o sea, este diciembre pasado, que fue el examen de la OPE, había un montón de preguntas de conceptos muy básicos. Digo, yo esto me lo sé porque era lo que daba en la academia, si no, no me lo sabría. Entonces ese aprendizaje me lo he llevado. Y luego, pues también se aprende mucho a nivel humano, o sea, aprendes a ver las situaciones de algunos particulares, aprendes a ver cómo la gente reacciona a las cosas que tú haces. Al final estábamos expuestos a la crítica y le pedíamos a los propios alumnos, ¿no? Que nos evaluaran y dices, oye, es verdad, esto que yo creía que estaba haciendo bien, no lo estaba haciendo tan bien, ¿no? Bueno, pues te llevas mucho, ¿no? Hay mucho crecimiento, ¿no? En Sí, dedicarse al trabajo totalmente. con gente a este nivel. Totalmente. Pues nada, Gonzalo, muchísimas gracias por tenerte hoy aquí, por este momentillo así improvisado y bueno, pues por celebrar con nosotros el 10º aniversario de APIR y por haber hecho posible pues lo que hoy es hoy en día APIR. Así que muchísimas gracias por tenerte aquí y bueno, esperamos verte pronto por Pues aquí. nada, Giro, muchas gracias a ti, por haber contado conmigo desde el principio. La verdad es que será un placer venir aquí dentro de 5 y 10 años para seguir celebrando aniversarios. Y si surgen nuevos proyectos y nuevas oportunidades, quién sabe, igual nos vemos más. Brindemos con un gin tonic. Vamos a venir con Gin Tonic improvisado, de los que había antes. Bueno, por ti. Muchas gracias, Giro.